Vámonos a Yohanan Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Aleluya. Yohanan Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Si lo tiene, me dicen amén. Yohanan Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Aleluya. Y dice la palabra, Yohanan Juan capítulo 1, verso 1 al verso 3. En el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh, él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Aleluya. Dice así, Baruch Hashem. Bien, ¿qué nos relata en Yohanan? En el principio era la palabra, Baruch Hashem, y la palabra era con Yahweh, o sea que la palabra es de Yahweh, Baruch Hashem. Yahweh, el creador de los cielos y de la tierra, el Aleph, el Tab. Él era en el principio con Yahweh, todas las cosas por medio de él fueron hechas, Baruch Hashem. Aún ahora sigue trabajando el Baruch Hashem. El hombre va complementando su creación. Porque si no, no habría el trípode, no habría celulares, no habría televisores, no habría radios, no existiría ninguna de esas cosas. Hakadosh Baruj Hu, pues sigue completando su creación a través del hombre. Baruch Hashem. Entonces nos dice claramente que en el principio era la palabra de Elohim. ¿Qué había antes del Bereshit principio? Solo uno, Elohim. Sin embargo, dentro de Elohim corazón había planes, que estaba ahí desde la eternidad, en un estado sin tiempo, puesto que a partir de la creación de todo, empezó el tiempo. Todo lo que estaba dentro del corazón del Creador, antes de la creación, está fuera del tiempo, pero no como algo existente, como nosotros lo entendemos, sino como parte de un pensamiento, un consejo, un plan, un proyecto. Ese plan maestro es la palabra, la Torá, que el único eterno, con su sabiduría infinita, ha compuesto desde la eternidad en un estado fuera de tiempo. Aleluya. Si lo entendemos, ¿no? A ver, sabemos que Mashiach está en este lugar. ¿Está en este tiempo o fuera de tiempo? Fuera de tiempo. Baruch Hashem. Así fue desde el principio. Baruch Hashem. Pero en él se gestó todo el plan de la creación, ¿no? Que dice en Bereshit dice que el Espíritu de Yahweh estaba sobre la faz de la tierra. Y la tierra era un caos y el Espíritu de Yahweh estaba ahí. Baruch Hashem. Hasta ahí, para adelante nos revela, pero de ahí para atrás no nos revela. Baruch Hashem. Ahí podríamos decir entonces, cuando viene el Mashiach, nos revelará totalmente eso, como ha sido en el principio. Claro, ¿no? Pero de la creación adelante, entonces nos revela. Aún dentro de la revelación también hay cosas que no han sido revelados. Por ejemplo, desde Bereshit hasta Malaquías, ¿no? Elohim llenaba de su ruaj en el hombre al quien él designaba y llamaba. No era todo el pueblo de Israel. Baruch Hashem. Vemos, por ejemplo, a David, ¿no? Yahweh, ¿qué le dijo? Anda a la casa de Isaí, ungirás a la persona a quien yo te señale. Baruch Hashem. Y la persona que señaló, ¿quién es? David. ¿Ve? Del momento que lo ungió con el aceite de oliva, de ese momento David ya tenía
el espíritu de Elohim. No todo el mundo. Baruch Hashem. Ahora entonces, esto era un misterio. Pero en el Mashiach viene ahora la revelación. Porque ¿qué dice en el bautizo del Mashiach? Mashiach se sumergió, salió del agua y habla el Padre. Este es el Hijo en quien tengo contentamiento, y viene simbólicamente como una paloma, el Ruach HaKodesh, se posa en él, Baruch Hashem, y se cumple entonces ahora que en toda la población que viene al Mashiach, o todo hombre que viene al Mashiach, va a tener el Ruach HaKodesh. ¿Cómo lo entendemos? ¿Dónde lo entendemos? En Hechos capítulo 2, 38. Baruch Hashem, bueno, lo pueden anotar. Hechos 2, 38. El que tiene, lectúralo por favor, pero con voz de trompeta, que se oiga desde aquí hasta Jerusalén. Baruch Hashem. Hechos 2, 38. A ver, lectúralo el que tiene, por favor. Baruch Hashem. Entonces tenemos tres cosas que son importantes. ¿Cuáles serían? Arrepentimiento. Baruch Hashem, arrepentimiento o teshuva. El perdón de pecados. La llenura de el Ruach HaKodesh. Ahí está entonces. Baruch Hashem. Mira, eso no funcionó hasta Malaquías. Pero con Mashiach ahora viene a revelarse. Entonces todo hombre que se bautiza en el nombre de Mashiach tiene ahora el Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Lo que no ocurría en la Tanaj ni en la Torah. ¿Estamos? Porque yo no estoy inventando, está escrito ahí. Nos vamos a Hebreos capítulo 1, verso 10. Hebreos capítulo 1, verso 10. Aleluya. Hebreos capítulo 1, verso 10. Toda Rabal Abacadosh. Hebreos capítulo 1, verso 10. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Hebreos capítulo 1, verso 10. Y tú, Yahweh, en el Bereshit, en el principio, pusiste los cimientos de la Eret y los Shamayim, son obra de tus manos. Baruch Hashem. Entonces tenemos muy claro la creación. Baruch Hashem, la tierra y los Shamayim, lo primero que nos figura aquí. Aleluya. Pero también nos vamos a Nehemías capítulo 9, verso 6. Nehemías, capítulo 9, verso 6. Aleluya. Baruch Hashem. Nehemías, capítulo 9, verso 6. Aleluya. Nehemías capítulo 9, verso 6, lo tenemos. Dice la palabra en Nehemías capítulo 9, verso 6. Tú eres Yahweh, solo tú. Tú hiciste el Shamayim de Shamayim, con toda su formación, la Eret tierra, y todas las cosas que hay en ella, los mares
es todo lo que en ellos hay, y tú lo preservas todo. El ejército de Shamaín te exalta. Baruch Hashem. Aquí sí, ya nos explica con más detalle, ¿no? Toda la creación es de Yahweh. Yahweh creó todas las cosas, mis amados. Baruch Hashem. Aún los pastos lo creó Él, para que los animales se alimentaran de esos pastos. ¿Y esos pastos tienen vida o no tienen vida? Claro que tienen vida. ¿Y por qué lo pisotean? Si esos pastos dan oxígeno, esos pastos quitan la contaminación. Baruch Hashem. Entonces esos pastos limpian esta atmósfera para nosotros tener una vida limpia. Aunque evidentemente acá en la ciudad de Lima, no. Lima Centro tiene un aproximado del 45% de plomo. Baruch Hashem, imagínense ustedes, ¿ven? Pero sin embargo, los árboles, las plantas, no, todo ello absorbe justamente ese monóxido y nos da aire limpio. ¿Ve? Hakari Baruj Hu lo creó con mucha sabiduría, todas esas cosas. ¿El agua tiene oxígeno o no? Claro, el agua tiene oxígeno porque tiene vida. Por eso Mashiach usa el agua, ¿no? Como vida. Y si no hay agua, el hombre se moriría, pues. El hombre puede vivir sin luz eléctrica, pero sin agua, imagínense, ¿no? ¿Ve? El agua es la fuente de la vida, porque nosotros estamos compuestos de agua y de sangre. Baruch Hashem. Bien, entonces nos menciona aquí, mis amados, Ajim Ajayot, tanto en Hebreos como en Imiyaj, ¿no? ¿Quién creó todo este universo? ¿Manos de quién? Es uno solo, no hay trinidad. Baruch Hashem, no existe politeísmo, es monoteísmo. La palabra que precede a la creación es Bereshit. Bereshit, Bet, casa. Lo que en la mañana les explicaba. Casa. Pues en esa casa puso como mayordomo a Adán. Baruch Hashem. Pero Adán fracasó como mayordomo, como administrador. Ahora cada uno de nosotros en el Mashiach somos administradores. Ahora depende de cómo estamos administrando los bienes de Elohim. Lo poco, lo mucho que nos da. ¿En qué lo estamos invirtiendo? Baruch Hashem. Porque todo tiene una finalidad. En el principio, en hebreo, esta palabra da inicio a la narración de la creación del mundo. Y todo lo que existe, comenzando con la creación del Shamaín y la Eret. La creación del mundo se describe como un acto divino, donde Elohim crea todo de la nada a través de su palabra. La Torah, al comenzar con Bereshit, nos indica que Elohim está en el principio de todas las cosas y que Él creó los principios para la humanidad. La palabra Bereshit también implica un comienzo, una cabeza, Rosh. En este sentido, Elohim es el principio de todo. Bereshit relata la creación del universo en 6 días, incluyendo la creación de la luz, las plantas, los animales y finalmente el ser humano. Baruch Hashem. ¿Qué es Rosh? Pregunta los Ajim. Cabeza, aleluya, Rosh. Baruch Hashem. Bueno, cuando nos referimos a cabeza podemos referirnos a diferentes aspectos. Cabeza de un res, Baruch Hashem, la cabeza de un ser humano. ¿Qué más nos podemos referir como Rosh cabeza? A ver. Cabeza de mes, aleluya, cabeza de mes. Otro, cabeza de año. Entonces mira, ahí está la cabeza, el Rosh, ¿no? Y como principal, como cabeza principal, el Mashiach, Elohim mismo, Baruch Hashem, porque así está escrito. La cabeza de la mujer, el varón. La cabeza del varón, el Mashiach. La cabeza del Mashiach, Elohim. Mira qué tal orden, ¿no? Baruch Hashem. Mira, todo un orden que nos enseña Hakadosh Baruch Hu,
¿no? Por eso este tema también es maravilloso, mis amados, aquí en Macayot, ¿no? Para gozarnos, para entender la creación, para entendernos a nosotros mismos, para qué fuimos creados, para qué fuimos llamados, para sentarnos en nuestros laureles o para trabajar para Yahweh. Baruch Hashem, ahí está el tema, ¿ve? Pero Él va a pedir cuentas si realmente hemos hecho el trabajo que nos ha encomendado o no. Sí, pues, no seamos como el hombre de las parábolas, ¿no? A uno le dio 5 monedas, a uno le dio 3 monedas, al otro le dio 1 moneda. Cada uno hizo en su sabiduría. Baruch Hashem. Pero el que le dio 1, pues, no quiso invertirlo. Así que lo enterró. Que le dijo, es que yo sé cómo es usted. De donde no hay usted cobra, por eso yo lo enterré y te lo entrego tu capital. Yahshua no estaba contento, o el hombre, el amo no estaba contento. ¿Qué dijo? Oh, qué imprudente eres. Hubieras puesto en el banco para que al menos yo gane, ¿no? Los intereses. Baruch Hashem. Así que ya ahora entiendan, la capacidad que nos da para trabajar para Él, como siervos de Él. Baruch Hashem. Si lo enterraste, bueno. Si lo trabajaste, bueno. Y nos está dando esa alternativa. No podemos salir de casa en casa, ok, pero tienes el grupo de WhatsApp, tienes Facebook, ¿no? El otro tienes Telegram, etcétera, etcétera. Hay medios donde tú puedes compartir los temas que tenemos. Baruch Hashem. No verán todo el mundo, pero siempre hay alguien que va a ver, les va a llamar la atención. Tal vez no te van a llamar ese mismo día o no llames ese mismo día, pero ya tienen en mente que van a llamar después, que te van a buscar después. ¿Por qué? Porque ya encontraron. Baruch Hashem. Así llegaron a esta congregación, por si acaso. Baruch Hashem. Bueno, nos vamos, mis amados, a Romanos capítulo 1, verso 20 al 25. Romanos capítulo 1, verso 20 al 25. Romanos capítulo 1, verso 20 al 25. Aleluya. Romanos capítulo 1, verso 20 al 25. Dice la palabra en Romanos capítulo 1, verso 20 al 25. Por siempre, desde la creación del Olam, sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina, han sido vistas claramente, porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho. Y por lo tanto no tienen excusa, porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, no le glorifican como Elohim, ni le dan gracias. Por contrario, se envanecieron en sus pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. De hecho, cambiaron la cabo de Yahweh, o la gloria de Yahweh, inmortal, por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal, o como pájaros, animales, o reptiles. Por lo cual Yahweh los entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones, al mal uso vergonzoso de los cuerpos de cada uno con los otros. Han cambiado la verdad de Yahweh por la falsedad, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador. Exaltado sea Él para siempre. Amén. Aleluya. Qué bonito, ¿no? Maravilloso. No, qué duro. Baruch Hashem. Muchos dicen, yo conozco a Elohim. No, sí, yo lo conozco, dicen, ¿no? Bueno, algunos dicen, no Elohim, sino dicen Dios. Baruch Hashem, ok. Pero si verdaderamente conocieran, se dejaran guiar por lo que dice la Escritura. Baruch Hashem. Pero como no le dan ese reconocimiento que dice él,
después entonces les trajo una ceguera. Baruch Hashem. Como se envanecieron esos pensamientos necios, entonces Elohim les cambió también su mentalidad para que se corrompieran. Por eso dice Yahweh los entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones. Baruch Hashem. Ese es el tema, mis amados. El hombre siempre se guía por sus emociones. Baruch Hashem. Las emociones te van a llevar justamente es cruzar la luz roja. Baruch Hashem. La carnalidad te lleva a cruzar la luz roja. En ese momento como que se vas a sentir satisfacción, alegría, felicidad. Pero después va a venir el dolor. Aleluya. Baruch Hashem. Y acá dice muy claramente, han cambiado la verdad de Yahweh por la falsidad, adorando y sirviendo a cosas creadas. Significa que el mundo es un mundo idólatra. ¿En qué sentido? El mundo, en cada parque, en cada lugar, han levantado muros o también tiene un nombre como grutas, ¿no? Donde están las imágenes. Baruch Hashem. Le ponen ahí, inclusive ahí se encuentra, dice, María, mamá de Jesús. Jesús el griego, no Jesús el hebreo, por si acaso. Porque al menos se reconocieran que Jesús es un judío, descendiente judío, un maestro de la Torá, entonces tuvieran temor. Pero no tienen temor porque ellos adoran a Jesús el griego. Baruch Hashem, ese es el grave problema, ¿no? Y entonces les da justamente lo que quieren, les cambian a ellos la verdad por una mentira, para que se pierdan. Entonces ahora comienzan a adorar imágenes hechas por sus propias manos. ¿Qué dice en Jeremías? El hombre con el azuelo comienza a dar forma al madero, después lo clava y hace una imagen y ahí se postra. Y si no le salió bien, ¿qué hace? Lo rompen y cocinan ahí y dice que rico la comida. Baruch Hashem. Aleluya, Baruch Hashem. ¿Qué tal? ¿Ah? Esa es la idolatría. ¿De dónde nos ha sacado? De esas cosas nos ha sacado. Baruch Hashem. Tal vez no directamente hayamos hecho, pero vuestros abuelos sí. Vuestras abuelas sí. Y por lo tanto sí nos sacó de ahí. ¿Ve? Entonces ahora ¿en qué estamos? Preparándonos, Baruch Hashem, para ser verdaderamente hombres del Shamaín. ¿Por qué hombres del Shamaín? Porque el Mashiach está en el Shamaín. Pero no se vayan a confundir, amados, aquí en Majayot, cuando digo que somos del Shamaín. Los que hablan del rapto, los que hablan de, ¿el otro cómo se llama? Bueno, el rapto, ¿no? Etcétera. No, se van todos al cielo. No. Nosotros no necesitamos ser raptados porque desde el momento que hemos recibido el Mashiach, somos del Shamaín. Baruch Hashem. Y nuestra preparación ahora es para Jeret Israel, a Jerusalén, mis amados, aquí Majayot. ¿Por qué? Debemos preguntarnos, ¿por qué Jerusalén? Es verdad que en la Escritura no nos dice que Jerusalén o en ese lugar estaba el paraíso terrenal. Pero la Escritura nos lleva justamente a ese punto. ¿Qué dice en Ezequiel? ¿Dónde está el centro de la tierra? Jerusalén. ¿Dónde está el corazón de la tierra? Jerusalén. Israel es el reloj de la tierra. Tenemos mucha información. ¿Ve? ¿Por qué le dijo Yahweh Elohim a Abraham? Lleva a tu hijo Yitzhak al monte Moriah y presénteme el sacrificio. ¿Por qué le dijo a David en la era de Jebuseo Ornán, preséntame sacrificio? ¿Y dónde quedaba eso? En el monte Moriah. ¿Y dónde queda el monte Moriah? Donde estaba construido el Bet HaMikdash, templo, conocido como tabernáculo. Baruch Hashem. Pero ahí estaba el Bet HaMikdash, justamente en el monte Moriah, rodeado por el monte de los olivos, el monte Sión.
Entonces nos dice la Escritura en Zacarías, Yahweh, cuando viene acá a la tierra, pisará sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se abrirá en un valle inmenso, de este a oeste, de norte a sur. ¿Qué nos quiere decir? Que ahí estuvo el paraíso terrenal. Baruch Hashem, que dice que del Edén del paraíso salía un río y se dividían en 4 ramales. Está eso escrito ahí en Bereshit. Y esos ríos los encontramos justamente también vigentes. Baruch Hashem, están ahí. Entonces, eso quiere decir, mis amados, ¿no? Que Jerusalén es nuestro lugar de retorno. ¿Por qué? En Apocalipsis 21 nos dice que la nueva Jerusalén baja como una desposada y justamente se posa en ese lugar. Baruch Hashem. Por eso dice que nosotros somos del Shamayim. No porque vamos a ser raptados, no. No. Un rapto es como un secuestro, ¿no es cierto? No. O un rapto pues viene, cuando van a raptar ahora a alguien, imagínate, ¿no? Con pistola, metralleta, con fusiles. Ese es el rapto, ¿no? El secuestro. ¿Cómo que Elohim va a secuestrar a sus hijos? A ver, ¿ah? ¿Qué papá puede secuestrar a sus hijos? Díganme ustedes. ¿Ah? No, pues, no. Simplemente lo que va a hacer es trasladarlos de este lugar a Jerusalén. ¿Cuánto le dan la cabot, Jacado y Barujo? En contraste con las creencias paganas, la Torah empieza a destacar el hecho de que el universo Olam tiene un principio y que hay uno que está por encima del universo Olam y que ha dado inicio a todas las cosas. Este conocimiento evita toda adoración a las cosas creadas en lugar del Creador, que es la misma esencia de la idolatría, como está escrito en Romanos, Romanayim. Baruch Hashem. Por eso Romanayim nos está narrando, dice, por siempre, desde la creación del Olam, sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina, han sido vistas claramente porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho. Ya hemos visto, mis amados, en Nimiyach, ¿no? Como también en Hebrí, la creación. Baruch Hashem, Él creó los cielos, la tierra y todo lo que existe aquí en este mundo. Y por lo tanto, nuestro respeto, nuestra reverencia a Elohim, creador de los cielos y la tierra, el dueño de nuestra vida. Baruch Hashem, porque Él es dueño de nuestra alma. Porque nuestra alma ha salido de Él y tiene que retornar a Él. Aleluya. Baruch Hashem. Génesis, Bereshit, capítulo 1, verso 1. Bereshit, Génesis, capítulo 1, verso 1. ¿Lo tenemos? Bereshit, Génesis, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra en Bereshit 1, verso 1. En el principio Elohim, Al-Tab, creó los cielos y la tierra. Baruch Hashem. Así que lo que hemos ido viendo en los pasuquines de la Brit Hadasha, aquí está. ¿Dónde se inicia el tema? En Bereshit Génesis, capítulo 1, verso 1. Baruch Hashem. Por eso este tema. A ver, pregunto, ¿cómo se llama el tema? Yahshua vino a restaurar el plan original de Elohim. Así que ahí estamos desarrollando, ¿no? ¿Ve? Para entender, ¿no? Pues cómo fue la creación para nosotros saber exactamente y tener esa reverencia, ese respeto a Elohim, nuestra exaltación a Él, porque todo es de Él y para Él. Tejilín Salmos, capítulo 33, versos 6, versos 8 y 9. Tejilín Salmos, capítulo 33, versos 6, versos 8 y 9. Aleluya.
Tejelín Salmos, capítulo 33, versos 6, verso 8 al 9. Dice la palabra: por la palabra de Yahweh los cielos fueron establecidos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Toda la tierra tema a Yahweh, todos los vivientes estén temerosos de él, porque él habló y fueron hechos, él ordenó y fueron creados. Baruch Hashem. Sí estamos entendiendo, ¿no? Qué maravilloso, mis amados, ¿no? Por eso venimos aquí a estudiar la Torah de Yahweh, para entender, ¿no?, toda la creación, para entendernos a nosotros mismos también como creación de Yahweh. ¿Por qué debemos exaltar a Él? ¿Y por qué debemos prepararnos? ¿Y por qué debemos de vivir en Kiddushá, en santidad? Baruch Hashem. El texto habla de un inicio, lo cual nos enseña que el tiempo es una creación, y que el Creador está fuera del tiempo. Luego hablan de que los Shamayim y la tierra fueron creados, los cuales nos enseña que el espacio y la materia no son eternos, sino fueron llevados a la existencia en un momento histórico. En el principio del tiempo que había antes del principio, solo uno, Elohim. Sin embargo, dentro de Elohim había planes que estaban allí desde la eternidad, en un estado que carece de tiempo, puesto que a partir de la creación de todo, empezó el tiempo. Todo lo que estaba dentro del Creador, antes de la creación, está fuera del tiempo, pero no como algo existente, como nosotros lo entendemos, sino como parte de un pensamiento, un consejo, un plan y un proyecto. Elohim enseña que este plan es la Torah, que la sabiduría infinita del único eterno ha compuesto desde la eternidad en un estado fuera del tiempo. La palabra Elohim, en el principio Elohim creó, se refiere a la primera frase de la Torah, Bereshit bara Elohim. Esta frase introduce el relato de la creación del mundo por parte de Elohim, según el libro de Bereshit, Génesis. Baruch Hashem. Entonces está muy claro, mis amados, Ajim Bajayot, quién es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo lo creó? Con el aliento de su boca. Con el aliento que sale de su boca, también se formó palabra y lo creó. Nos dice claramente Tejelín Salmos. Baruch Hashem, ¿ve? Lo voy a repetir, la palabra de Yahweh: los cielos fueron establecidos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Baruch Hashem. ¿Qué sale de nuestros labios? Aliento. Baruch Hashem es como aire. Toda la tierra tema a Yahweh, todos los vivientes estén temerosos de Él, porque Él habló y fueron hechos. Él ordenó y fueron creados. Baruch Hashem, qué maravilloso, ¿no? Entonces, así fue creado el hombre, del barro. Aleluya. Por lo tanto, toda la humanidad le pertenece a Elohim. ¿Ve? Pero la humanidad no quiere reconocer. Ese es el problema. ¿Ve? No quieren venir a ser parte del pueblo de Israel. Ese es el problema. Entonces la humanidad, para suplir su necesidad espiritual, se crearon sus propios dioses. Baruch Hashem. Están contentos ahí cargando sus andas, su yeso ahí, Baruch Hashem. Pero ¿qué dice Salmos? Salmos dice: tiene bocas, pero no habla. Tiene pies, pero no camina. Tiene ojos, pero no ve. Tiene oídos, pero no oye. Tiene boca, pero no come. Aleluya. ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Ah? Ese está como en el Monte Carmelo, cuando Elías puso a los 850 falsos profetas de Baal-Shirá. Haz caer fuego del cielo que consuma toda esa ofrenda. Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde rondaban ellos en una danza, ¿no? ¿Y qué hacía Elías? Más fuerte, griten más fuerte, ¿no? De repente está durmiendo, despiértalo.
De repente está de viaje, no está aquí. Se burlaba Elías. Y léanlo, mis amados, ahí está eso. Baruch Hashem. Hasta que llegó a las 3 de la tarde. Y cuando el tiempo iba avanzando, ya fueron a sus propios principios. Comenzaron a cortarse los brazos. ¿No? Ni así pudo hacer caer fuego del cielo. Imagínense ahí los falsos profetas. Hasta que llega a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, Elías dice, bueno, hasta aquí, ahora me corresponde a mí. 850 profetas de Baal y Ashirá. Y el profeta de Elohim, uno solo. Baruch Hashem. ¿Qué dice? Echen más agua, arréglenlo. Y él hace 12 montones de piedra, simbolizando a las 12 tribus de la... Ese es el tema, mis amados. Los 12 montones de piedra, ¿no? Los moretes de piedra. Entonces él se pone en oración y cae el fuego del cielo y consume todo el holocausto. ¿Qué tal? Así está la humanidad en el mundo. Están adorando a un Dios que no hace nada, absolutamente nada. Pero sin embargo, si hay historias, bueno, no sé si la han inventado, no lo sé, pero si hay historias. Por ejemplo, dice cuando hubo un maremoto en el Callao, donde estaba el Señor de los Milagros, dice que esa parte del muro no se cayó. El terremoto. No se cayó. Quedó intacto. Y por lo tanto es un milagro. Imagina, ¿creen que es un milagro? Pero ahí está, venerando entonces como un milagro. Baruch Hashem. No, pues, pero la humanidad se engaña así, ¿no? Nosotros a quién adoramos, no adoramos imágenes, mis amados. Nosotros adoramos al Creador de los cielos y de la tierra, el autor de nuestra vida, Elohim de Israel, Yahweh Sebaot. ¿Cuánto le dan la Kabod Hakad Baruch Hu? Ahora nos vamos a Isaías. ¿Qué nos dice el Naví Isaías? Isaías capítulo 45, verso 18. Isaías capítulo 45, verso 18. Aleluya. Isaías capítulo 45, verso 18. Isaías capítulo 45, verso 18. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra, mis amados, Ajim Ajayot. Porque así dice Yahweh, quien creó los Shamaim, Elohim, quien dio forma hizo la Eret, que los estableció y los creó no en vano, sino los formó para habitar en ellos. Yo soy Yahweh, no hay ningún otro. Baruch Hashem. Dice así su pasuk. Baruch Hashem. Entonces ahí está, mis amados. ¿Ve? Tenemos tantos versos sobre la creación. Pero vámonos a otro pasuk, también maravillosamente. Vamos a Salmos, Tejelín Salmos, capítulo 145, del verso 1 al 21. Aleluya. Baruch Hashem. Salmos 145, del capítulo 1 al 21. Aleluya. Lo tenemos. Tejelín Salmos, capítulo 145, verso 1 al 21. Dice la palabra, mis amados, Ajim Ajayot. Yo te exaltaré hasta las alturas, Meloín, el Rey. Bendeciré tu nombre por siempre y para siempre. Te bendeciré todos los días. Exaltaré tu nombre por siempre y para siempre.
Grande es Yahweh, digno de exaltar grandiosamente. Su grandeza es fuera de toda comprensión, insondable. Cada generación exaltará tus obras, las encomiará a la próxima y proclamará tus actos poderosos. Meditarán en el glorioso esplendor de su Kedushá y recontarán tus maravillas. La gente hablará de tu poder imponente y contarán de tus obras grandiosas. Ellos celebrarán tu abundante bondad y se exultarán en tu justicia. Yahweh es misericordioso y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. Yahweh es bueno con todos los que esperan en él. Sus compasiones están sobre todas sus obras. Todas sus obras te darán gracias, oh Yahweh, y tus kadoshim te bendecirán. Ellos hablarán del acabó de tu reino y contarán de tu dominio, para que todos sepan de tus obras portentosas y de la gloriosa majestad de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio es por todas las generaciones. Yahweh es fiel en sus palabras y Kadosh en todas sus obras. Oh Yahweh, sostiene a todos los que caen, enderezan a todos los que están encorvados. Los ojos de todos están esperando en ti. Tú le das su comida al tiempo correcto. Tú abres tu mano y sacias los deseos de todos los seres vivientes. Yahweh es justo en todos sus caminos, lleno de misericordia y en todo lo que hace. Yahweh está cerca de todos los que claman a él, para todos los que con sinceridad le invocan. Él cumple los deseos de los que le temen. Él oye el clamor y los salva. Yahweh protege a todos los que le aman, pero a todos los pecadores él destruye. Mi boca proclamará la exaltación de Yahweh, que toda carne bendiga su nombre Kadosh por siempre y para siempre. Baruch Hashem, qué maravilloso el salmista, reconociendo lo poderoso, lo Kadosh de Yahweh Sebaot, del Creador de los cielos, de la tierra, porque él tiene dominio sobre toda su creación. Baruch Hashem. Así que, inclusive sobre el dominio de las tinieblas, él tiene el poder de dominarlos, porque él es el creador. Baruch Hashem. Elohim permite que existan también la oscuridad del día. Baruch Hashem. También permite que exista el bien y el mal. Todo es dual. Baruch Hashem. También permite, mis amados, que el hombre peque, para que haga teshuvah, arrepentimiento. Si no pecara, se creería que es perfecto. Y como el hombre no es perfecto, Elohim permite que peque. Entonces le da la oportunidad de hacer teshuvah. Baruch Hashem. Ese es el plan de Elohim, y así lo creó. Aleluya. Por eso el salmista está narrando maravillosamente aquí. Pero lo que nos dice, tu reino es un reino eterno. Tu dominio es por todas las generaciones. Baruch Hashem. No es una temporada, un tiempo, sino su reinado es eterno. Es por eso que nosotros debemos de prepararnos para adentrar a ese reino en forma literal por medio de Yahshua HaMashiach, quien es el Redentor y Salvador de Israel. Baruch Hashem, o sea, nosotros. ¿Cuánto le dan la Kabod Hakadosh Baruch Hu? Toda Rabá Alaba Kadosh. Aleluya. El hecho de que alguien haya dado inicio a existencia a todas las cosas nos enseña que Elohim es el dueño de todo lo que existe y tiene el derecho de gobernar sobre todo lo que es suyo. Baruch Hashem. Este hecho le convierte en el gran legislador del universo. Si él es el legislador del universo, ¿dónde queda Hasatán? El enemigo de Elohim. Es un decir, ¿no? Porque muchos creen que Hasatán es el enemigo de Elohim. Pero no, pues, Hasatán simplemente es un siervo de Elohim. Baruch Hashem. Hasatán tiene que servirle a Elohim, tiene que obedecerle a Elohim. Aleluya. Pero su trabajo, ¿qué es?
a hacerte pecar, inducirte a desobedecer. Pero ¿por qué vas a desobedecer si ya sabes la Torá? Porque pues él va a buscar, ¿no?, tu punto débil, qué es lo que te gusta, y por ahí va a hacer que tú caigas. Pero como ya tú te preparaste, pues le contestas como el Mashiach. Escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Baruch Hashem. Así que ahí está maravilloso. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante las tentaciones? La palabra de Elohim. Baruch Hashem, esa es nuestra respuesta. Y aquí entonces Él es el legislador, no hay otro en este mundo, no hay que querubín, que Él es el tal, no existe. Todos ellos están al servicio de Elohim. Sean querubines, sean serafines, están al servicio de Elohim. Sea Hasatán, el devorador, el engañador, etcétera, está al servicio de Elohim. Baruch Hashem. Así que, mis amados, vamos entendiendo, ¿no?, a dónde nos lleva toda esta enseñanza. Solamente a temer a uno, obedecer a uno, al Elohim de Israel. Aleluya. Si hay uno que ha dado inicio a todo lo que existe, tanto en los Shamayim como en la Eretz tierra, entonces todo lo que existe tiene que cumplir los propósitos suyos. Este ser superior dio inicio al tiempo, al espacio, a la materia, la vegetación y a los seres vivos, porque tenía una razón muy específica para hacerlo. Por lo tanto, Él tiene la plena potestad para hacer lo que le parezca con las cosas que ha creado, para que absolutamente todo se ha llevado a cumplir los propósitos suyos. Esto le convierte en el gran conductor de la creación. Este principio está detrás de los reclamos que Elohim está haciendo sobre el hombre, al ordenarle cumplir sus mandamientos. Todas las cosas han sido sometidas a una Torá, una instrucción. Una cosa creada tiene un decreto que cumplir. Ese precepto es el propósito del Creador para aquella cosa específica, Baruch Hashem, que exaltar a Hakadosh Baruj Hu. Tenemos entonces tanto en Yesayá como en Tehilim, mis amados, aquí en Mahayot, Yahweh es bueno, Yahweh es compasivo, Yahweh es misericordioso. Pero también dijo él, del que tenga compasión, tendré compasión. Del que tenga misericordia, tendré misericordia. ¿Por qué? Porque la humanidad no quiere recibirlo. La humanidad no quiere reconocer quién es su creador. La humanidad más bien está buscando otro tipo de creador. Baruch Hashem. Por ahí hay unos libros que han circulado, ¿no? Y circulan, que el hombre viene del mono. Baruch Hashem. Así que el hombre debe siempre, cierto tiempo, tener un rabo como el mono. ¿Ah? Porque no tiene la misma genética, Baruch Hashem. Otro dice, bueno, somos del rocío del agua, que el agua ya se formó el hombre. Por eso el hombre está compuesto por sangre y agua. Es otra falacia. Mira, por ahí, a ellos sí le podemos decir, esos falsos maestros, ¿no?, introducen falsas enseñanzas, falsas filosofías para engañar a la humanidad. Ahora, también hay otro, yo sé que eso lo han estudiado, ¿no? La edad de piedra, la edad de oro, la edad de cobre, la edad de plata, etcétera, etcétera. ¿En qué edad nos encontramos? A ver. Mis amados, en la Torah no existe eso. No hay. ¿Ve? Esa es otra invención del hombre. ¿Ve? Ahora, el primer hombre no sabía hacer nada. No era inteligente, era bruto. Baruch Hashem. Pero la Escritura nos dice todo lo contrario. Yahweh le dijo a Adán, ahora labrarás la tierra, con tu propia mano se comerás. ¿Y con qué va a labrar? ¿Con el dedo, con la uña o con herramientas? Tenía que usar herramientas. Y luego entonces él le proporcionó herramientas.
¿Ve? ¿Qué nos enseñaron? El hombre está justamente ahí perdido entonces, ¿no? Por eso va el hombre al pensamiento materialista. Nosotros no tenemos ese pensamiento materialista, tenemos un pensamiento espiritual Kadosh. Baruch Hashem. Por eso Elohim dice, yo soy Kadosh 3 veces y ustedes serán Kadosh. Baruch Hashem. ¿A quién le dice? ¿Al mundo? No, al pueblo de Israel. ¿Cuánto le dan la Kabot Hakadosh Baruch Hu? Ahora nos vamos, mis amados, a Shemot, Éxodo, capítulo 23, versos 25 al 26. Aleluya. Shemot, Éxodo, capítulo 23, versos 25 al 26. Shemot, Éxodo, capítulo 25 capítulo 23, versos 25 y 26. Éxodo capítulo 23, versos 25 y 26. Aleluya. Baruch Hashem. Éxodo capítulo 23, versos 25 al 26, dice la palabra. Servirás a Yahweh tu Elohim, y él bendecirá tu comida y tu agua. Yo quitaré la enfermedad de entre ustedes. En tu tierra las mujeres no abortarán, ni serán estériles, y vivirás el lapso completo de tu vida. Baruch Hashem. ¿Cuál es el requisito? ¿Caminar de espaldas a Elohim o caminar en obediencia a Elohim? ¿Ve? Si tú caminas en obediencia a Elohim, ya está la promesa. Bendeciré tu comida y tu agua. O sea que todo es bendecido, mis amados, Ajim Ahayot. Yohanan capítulo 4, verso 24. Yohanan Juan capítulo 4, verso 24. Yohanan Juan capítulo 4, verso 24. Aleluya. Yohanan, Juan, capítulo 4, verso 24. Y dice la palabra, mis amados, aquí en Mahayot. Yahweh es Ruach, espíritu. Y los que le adoren deben adorarle en Ruach, en Emet, en espíritu y verdad. Baruch Hashem. Eso es. O sea, ya si somos del Mashiach, vivimos espiritualmente, somos Kadoshim. Y por lo tanto nuestra adoración también es en el espíritu. Baruch Hashem. Y nuestra adoración es genuino, como dice la Escritura. Pero la pregunta surgiría, ¿cómo estoy yo? Entonces vayamos a cada uno de ustedes. Pregúntense ustedes mismos y dense la respuesta. ¿Están fríos? ¿Están tibios? ¿Cómo están? Baruch Hashem. Devarim de Deuteronomio, capítulo 11, versos 26 y 28. Devarim de Deuteronomio, capítulo 11, versos 26 y 28. Devarim de Deuteronomio, capítulo 11, versos 26 al 28, dice la palabra. Miren, yo estoy poniendo delante de ustedes hoy una bendición y una maldición. La bendición se escucha en los mismos de Yahweh, su Elohim, que yo les estoy dando hoy. Y la maldición se no escuchan a los mismos de Yahweh, su Elohim, sino que se vuelven a un lado del camino que yo les ordeno hoy, y siguen otros Elohim que ustedes no han conocido. Baruch Hashem, qué duro, ¿no? Pero ahí está la advertencia. Hakadosh Baruj Hu nunca dicta sentencia, juicio, mientras él no enseña, mientras él no prepara.
Baruch Hashem. No es como el humano. El humano ya quiere corregirlo sin haberlo enseñado. Baruch Hashem. Ese es el grave problema. Elohim no. ¿Qué está haciendo con nosotros? Preparándonos. Baruch Hashem. Pero esa preparación, si no lo cumples, también trae consecuencias. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Ve? Por eso en Éxodo dice, servirás a Yahweh, tu Elohim, Él bendecirá tu comida y tu agua, yo quitaré la enfermedad de entre de ustedes. Baruch Hashem. Si es que caminamos sin obediencia, Baruch Hashem, entonces ahora eso depende de quién. De Elohim, ya no, depende de nosotros. Baruch Hashem. Ahora, dice Yohanan, el que me adore, adóreme en espíritu, en verdad, en Ruach y Emet. Eso es maravilloso. Toda nuestra exaltación debe ser en Ruach y en Emet. A ver, cada uno de nosotros somos responsables. Como nos presentamos todos los días ante Hakadosh Baruj Hu. Pero también aquí cuando venimos en el Shabbat, cómo nos presentamos ante Elohim y cómo estamos delante de Él. Cómo estamos haciendo sonar el shofar. Cómo estamos exaltando con los labios puros o impuros. Baruch Hashem. Si exaltamos a Hakadosh Baruj Hu con labios impuros, déjame decirle a ustedes, esa exaltación no pasa del techo. Baruch Hashem. Por eso dice, hoy les estoy dando a escoger la bendición o la maldición. Baruch Hashem. Así que estamos advertidos, mis amados, aquí en Majayot. El hombre es un ser creado con un propósito muy específico, el de servir a aquel que le ha hecho y puesto en su plan universal. El propósito del hombre es cumplir aquella Torah que Elohim la ha designado. Si un hombre no sirve al Creador conforme a la Torah, se revela contra él mismo principio de existencia y de toda la creación, y sale fuera del derecho de existir. Todo lo que existe está ahí, porque el Eterno lo ha hecho y porque Él tiene un plan específico con cada criatura. Ningún detalle en la creación carece de significado. Todo tiene un porqué, todo tiene un significado. Baruch Hashem, nuestra existencia aquí tiene un significado muy importante. ¿A qué hemos venido? Baruch Hashem, ¿no? Bueno, pues a comprar casa, aviones, carros, buques, ¿no? Caballos, vacas, etcétera, etcétera. Y con eso el hombre está feliz de la vida. Baruch Hashem. Pero eso no nos lleva a la presencia del Eterno. Aleluya. Lo que nos va a llevar a la presencia del Eterno es obedecerle a Él. Ese es el plan de Él, que le sirvamos a Él. Y como decía, que completemos su obra de Él. Él dijo a través del Mashiach a sus talmidín, vayan a las naciones y enseñan esta besorá, este evangelio. Baruch Hashem. Ahora ya estamos ya en las naciones, así que también nosotros debemos igual hacer que este evangelio llegue hasta el último hombre de la tierra, hasta el último villorio. Pero ¿cómo lo haremos? Bueno, pues, ¿han visto cómo trabajan los testigos de Jehová? ¿Ah? Iremos a tocar de puerta en puerta, pues, ya que no quieren trabajar a través del juego, no quieren trabajar, ¿no?, en Instagram, etcétera, etcétera. Baruch Hashem. Así que, si comenzamos a tocar puertas, ahí no es que no tengo tiempo, que tengo que trabajar, no, que mi hijo, que mi papá, mi mamá, no. Ahí ya no va a haber pretextos. Baruch Hashem, estamos. ¿Ah? ¿Queremos llegar a ese punto? No hay problema. No hay problema. Si no hay trabajo, no hay trabajo. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar para el Eterno. Él proveerá. Baruch Hashem. Pero esforcémonos, mis amados. No lleguemos a ese punto porque no somos como los testigos de Jehová. Nosotros no hacemos ninguno de lo que hacen los religiosos. Nosotros actuamos tal conforme dice la Escritura. No tocamos puertas, no hacemos propagandas, etcétera, etcétera. Baruch Hashem. Había una oportunidad, como les explicaba, cuando éramos de la Quijilá Gozo y Paz, ¿no?
que teníamos crípticos, teníamos CDs con los temas y repartíamos. Baruch Hashem. ¿Hubo inversión? Hubo inversión. Estaban por Santa Anita, Los Olivos, etcétera, etcétera. Ni uno venían por ello. Baruch Hashem. Nos financiaron un programa de un mes en Radio Comas. Ni uno vino. Pusimos carteles de propaganda por Los Olivos. Ni uno vino. Porque no es el programa de Hakad y Baruj Hu, por si acaso. No es el plan. El plan es de cómo trabajamos, cómo damos testimonio. Esa es la enseñanza, mis amados. Baruch Hashem. Pero muchos traemos la enseñanza cristiana, queremos hacerlo así, ¿no? Pero yo les digo algo, ¿es malo? No es malo. ¿Es bueno? Sí es bueno. Pero en un tríptico o un folleto, ¿qué le vas a decir? Le vas a poner 2 o 3 palabras de Elohim, versos que estén en la escritura, ¿o no? Para llamar la atención. La persona que tú lo das, caminó una cuadra y ya la tiró a la calle, está en la calle y volando con el aire. Ya hemos visto que la Torah es palabra de Yahweh. Él es el autor. Y cuando hacen eso, ¿qué están haciendo? Están despreciando la palabra, o sea que indirectamente están despreciando a Elohim. Y nosotros lo permitimos al hacer eso. Y nosotros hemos entendido y no lo hacemos por eso. Mis amados Ajim Ajayot. Baruch Hashem. Ahora, les pongo como antecedente. Busquen cualquier programa de los judíos, a ver si los judíos hacen esas cosas. No. Sé que publican temas y punto. Baruch Hashem. Pero no están buscando creyentes, no están buscando judíos prosélitos, no. La misión de nosotros es que la mesura llegue y el que escucha, el que quiere, viene. Y comenzamos a prepararlo. Esa sí es nuestra misión. Supongamos que en esta semana llamaran de Chile. Mira, yo soy de Chile, somos 3, queremos saber, etcétera, etcétera. Pues yo viajo a Chile. Yahweh proveerá cómo viajo, pero yo viajo. Y me voy por esas 3 personas. Ya lo hice cuando viajé para Bolivia. Baruch Hashem. Ahí se bautizaron varios. Ya trabajé. Esa es nuestra misión. Cuando llaman, no vamos, ahí sí estamos en problema. Pero cuando llaman, vamos, estamos cumpliendo nuestra misión. ¿Qué quiere decir? Si el enfermo te llama, es porque está buscando sanidad. Y si tú no vas, se muere el paciente. Baruch Hashem. Pero si te está llamando, tienes que acudir. Baruch Hashem. Y eso es lo que dice en Ezequiel. En Ezequiel, ¿qué dice? Yo te he puesto por atalaya, por centinela. Baruch Hashem. Anda, dile al pecador, amonéstalo, su pecado. Si tú lo amonestaste, su pecado contra él. Pero si tú no lo amonestas, su pecado de él contra ti. O sea que te lo carga. Baruch Hashem. Aleluya. Así que seamos muy cuidadosos, mis amados, Ajim, Ajayot, con lo que Hakadosh Baruj Hu nos explica y para qué nos ha llamado. Nos vamos a Filipenses capítulo 3, verso 3. Aleluya. Filipenses capítulo 3, verso 3. Filipenses capítulo 3, verso 3. Aleluya. Baruch Hashem. Filipenses capítulo 3, verso 3. Toda la Kadosh. Aleluya. Si lo tienen, me dicen amén. Dice la palabra
En Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque somos nosotros los que somos circuncisos, nosotros que adoramos por el Ruach de Yahweh, y nos gloriamos en el Adón Yahshua. Nosotros no ponemos nuestros corazones en cualidades humanas. Baruch Hashem, está claro, ¿no es cierto? Dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que se deja guiar por el hombre, o toma del brazo del hombre. Baruch Hashem. Y acá justamente que dice, nosotros no ponemos nuestros corazones en cualidades humanas, o la sabiduría humana. Porque la sabiduría humana sobrepasa, Baruch Hashem, pero la sabiduría de Elohim es temor, humildad y obediencia. Romanos capítulo 6, verso 16 al 18. Romanos capítulo 6, versos 16 al 18. Romanos capítulo 6, versos 16 al 18. Dice la palabra: ¿no saben que si ustedes se presentan a alguien como esclavos obedientes, entonces son esclavos de quien están obedeciendo? Si obedecen al pecado que los lleva a la muerte, o obedecen a Yahweh que los lleva a ser justificados. Por la misericordia de Yahweh, ustedes que una vez fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, han sido esclavizados a justificación. Baruch Hashem. Así que está claro, mis amados, pero vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versos 17 al 18. 2 de Corintios, Corintiyah Bet, capítulo 3, versos 17 al 18. Corintios, capítulo 3, versos 17 al 18. Y dice la palabra: ahora bien, Yahweh, en este texto quiere decir, el Ruach HaKodesh, y donde está el Ruach de Yahweh, ahí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros, a cara descubierta, vemos como en un espejo la gloria del Adón, y estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al próximo por Yahweh el Ruach. Baruch Hashem, qué maravilloso, ¿no? Estamos siendo transformados a la imagen de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Pues por eso dice en Bereshit, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Baruch Hashem. Y aquí otra vez que dice, estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al próximo por Yahweh el Ruach. Bien, mis amados, tenemos aquí entonces muy claramente en quién nos gloriamos, en Yahweh Sebaot. Todos somos aquí ya circuncidados del corazón y de la carne, Baruch Hashem, para ser justificados. Bueno, ahora nos dice en Filipenses, ¿no? Somos circuncidados. En Romanos nos dice que hay dos tipos de esclavos: esclavos del pecado y otros que son esclavos en el Mashiach Elohim. Baruch Hashem. ¿De cuál somos nosotros? Eso, respóndanse a ustedes mismos. Baruch Hashem. Pues cada uno debemos ser conscientes realmente esclavo de quién somos. Baruch Hashem. Y dice en Corintios, ¿no? Donde está el Ruach de Yahweh, ahí hay libertad, ¿no? Libertad por la Torah, no libertinaje. Baruch Hashem, porque la Torah, ¿no? Es un orden. Dice en Corintios, hágase decentemente y en orden. Aleluya. Así, mis amados Ajim Hayot, estos versos nos aclaran claramente quién somos y cómo debemos de trabajar y dejar que Elohim trabaje en nosotros para hacer a su imagen, a la imagen de Yahshua, como el primer hombre cuando fue creado.
que dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y aquí nos dice, seamos transformados a la imagen de Yahshua el Elohim. La adoración en Ruach implica una conexión íntima y personal con Elohim, a través del Ruach HaKodesh, más allá de la mera observancia de prácticas religiosas. La adoración en Emet se refiere a una adoración sincera y auténtica, donde la adoración es consistente con la Emet, verdad de Elohim, revelada en la Torah Tanakh y en la vida de Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Entonces nuestra observancia a la Torah sea genuino en el Ruach, mis amados, Ahim, Ahayot, porque la Torah es perfecto y es bueno. Baruch Hashem, por medio de la Torah es que conocemos lo que es el pecado. Si la Torah no dijera, no restringiera, no sabríamos cuáles son los pecados. Pero ahí nos muestra, como dijo Shaul, si la Torah no dijera no codiciarás, no hubiera sabido que es pecado, dice él. Imagínate un ilustre de la Torah hablando, ¿no? Que no había entendido que codiciar era pecado, pero después se entendió que codiciar era pecado. ¿Y qué tal codiciosos somos nosotros? Baruch Hashem. Si somos codiciosos, codiciamos las cosas de Elohim, la Torah. Baruch Hashem. Pues si eres codicioso, ya no duermas, amanezca, te sigue estudiando Torah, exaltando, bendiciendo a Elohim. Baruch Hashem, toda la Bacadosh. Así, mis amados, Ahim Ahayot, hemos llegado a esta parte de este Shabbat, al final de este Shabbat. Haya sido de gran verajó, bendición para todos nosotros, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. ¿No? Como hemos visto, este es un tema también maravilloso que nos lleva también a entender sobre fiestas de Pesach, porque más adelante también vamos a estar viendo sobre las fiestas, la finalidad de las fiestas, la preparación de la fiesta, la finalidad a que vino el Mashiach, por qué murió, para qué murió, por quién murió. Baruch Hashem. Todo es maravilloso, mis amados, aquí en Mahayot, pero dejémonos guiar por la Torah. Aleluya. Esa es nuestra única fuente, pues no hay otra fuente del cual podemos adquirir sabiduría de Elohim. Nuestra fuente es la Torah, mis amados, Ahim Ahayot. Aunque tal vez no tengamos la Torah original, pero tenemos ahí pues diferentes versiones, Baruch Hashem. Pero también es muy bueno, ¿no? Pues estudiar, contrastar las diferentes versiones, porque también eso nos lleva a tener mayor entendimiento, porque no todas las versiones son iguales. Baruch Hashem, cada versión tiene una explicación, ¿no? Diferente, que nos lleva a enriquecer nuestra mente. Aleluya. Hakadosh Baruj Hu fue muy sabio, aleluya, que trajo 2000 años de oscuridad para que la Biblia, la Torah llegara a las naciones, no importa con defectos, con errores, pero que llegara a las naciones, y una vez que llegó a las naciones, viene el tercer día, que es la luz, la restauración, y estamos en ese tercer día de la restauración. ¿Cuánto le dan la cabot Hakadosh Baruj Hu? Aleluya. Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive, aleluya, aleluya, bendito sea la Kadosh, aleluya, Baruch Hashem. Así, mis amados, Ahim Ahayot, hemos llegado a al final de este día maravilloso, de este Shabbat, haya sido de gran bendición. También el inicio de este tema, Yahshua vino a restaurar el plan original del Elohim. Si lo vamos entendiendo el título, ¿no? De acuerdo a los versos, se va entendiendo la finalidad. Baruch Hashem, ¿de dónde somos? Somos terrenales, ¿no es cierto? ¿No? ¿Seguro? Aleluya. Somos del Shamayim, aleluya. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Y por qué con dudas? Si están seguros. Aleluya. Baruch Hashem. Muy bien, mis amados, aquí en Mahayot, toda Rabá Lava Kadosh.
Gracias por este día maravilloso de haber estado en la presencia de Elohim. Y vamos a seguir estando en la presencia de Elohim. Aunque salgamos de Él, de este lugar, vamos a estar en la presencia de Él. Y por eso debemos caminar delante de Él, ¿no? Con humildad, sinceridad de corazón en toda Kiddushá. Porque todo lo que hacemos o no hacemos, Él lo sabe. No hay nada que esté encubierto. No hay nada en lo que podemos engañarle a Él. Al querer engañar a Él, nos engañamos a nosotros mismos. Baruch Hashem. Levantemos nuestras manos, mis amados, Ajim Achayot. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tu Yahweh Eloheinu nuestro Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Vishengador de Yahshua HaMashiach. Abacadosh tú eres mi Eloha y Eloha de mis padres. Eloha de Abraham avino, Yitzhak avino, Jacob avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por siempre, eternamente Abacadosh. Gracias, Abba, por este día maravilloso, por este Yom Máscado de la semana, que nos has permitido congregarnos en este lugar, estar en tu presencia en este lugar, exaltar, bendecir tu nombre y escuchar también, Abacador, tu enseñanza, la porción de la Torah que nos has dado ahora en este Shabbat, Abacadosh. Como el tema, Hamatzó, por ese corazón. Ahora, Abacadosh, ¿no? Pues también, Abba, la restauración, Abba, ¿no? Este es importante en nuestra vida, Abacadosh, por tu raje misericordia, sea de gran verajot, Abacadosh, este tema, que Yahshua vino a restaurar el plan original de Elohim. Baruch Hashem, pues restauranos también a nosotros plenamente, Abacadosh, así como al primer hombre cuando tú creaste a tu imagen semejanza, y como dice aquí en estos versos, transfórmanos a tu imagen, Abacadosh, por tu raje misericordia, te lo pedimos a ti, Abacadosh, porque tú eres el autor de nuestra vida, porque tú eres el que nos formaste en el vientre de vuestras madres, Abacadosh. Por eso yo te ruego en este día maravilloso, seas tú tomándonos, Abacadosh, delante de ti, Abacadosh, esta pequeña manada, preparándonos, Abba, dándonos sabiduría, conocimiento, entendimiento y discernimiento. Abacadosh, por tu raje misericordia, derramando tu verajot, Abacadosh, en todo tiempo, en todo momento, sobre este pueblo que está delante de ti, que ha venido a exaltar, bendecir en este día maravilloso, Abacadosh, apartarnos de todas las cosas seculares, Abba, y escuchar simplemente tu voz y exaltar, Abacadosh, tu bendito nombre, y todo se ha hecho conforme a tu voluntad, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya, Baruch Hashem. Toda la Abacadosh, mis amados Ajim Achayot, nos vamos con la bendición a Am Israel. Aleluya, al pueblo de Israel. Amén. Levanten sus manos, bebakashá. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Efraín Belli Menashe. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Sara, Rica, Rachel, Belea. Llevarejeja Adonai Yahweh, Bishmideja Yaera Adonai Yahweh, Paná Beleja, Bijuneja Isaac Adonai Yahweh, Paná Beleja Beasheleja Shalom. Se haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés. Se haga Elohim Yahweh como Sara, Rica, Rachel, Belea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Se filó en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, aleluya, Baruch Hashem. Ahora, mis amados Ajim Achayot, vamos a una oración para despedirnos. Salimos de este lugar, más no de la presencia de Elohim, Baruch Hashem. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tu Yahweh Eloheinu, tu Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh, te agradecemos una vez más por tu raje misericordia, por tu compasión para con tu pueblo Israel, Abacadosh, que tú estás, Abacadosh, reuniendo a tu pueblo, libertándolo de la oscuridad de las tinieblas, trayendo a tu luz admirable, Abacadosh. Te rogamos, Abacadosh, que seas tú haciendo esa obra maravillosa, Abacadosh, en estos últimos tiempos, de reunir las 12 tribus de Israel, tu pueblo, Abacadosh. Por quien vino Yahshua HaMashiach, Abacadosh, y fue, Abba,
colgado en la estaca de ejecución, derramó su sangre para redimirnos, Abacadosh. Nos redimió a precio de sangre, Abba. Por eso venimos agradecidos, Abacadosh, porque tú nos das la oportunidad de ser tu pueblo, Abacadosh, y también ser parte de la simiente de Abraham Avino, Isaac Avino, Jacob Avino. Gracias, Abacadosh, por este día maravilloso, por este Yom más cada la semana. Cada Shabbat trae sus propios afanes, pero nosotros gozosos, en alegría, Abacadosh, recibimos y también ahora te entregamos, Abacadosh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, salimos de este lugar más no de tu presencia. Lleva este pueblo, Abacadosh, de retorno a su hogar, en shalom, seguridad, Abacadosh. Abba, guardándolo bajo tu talita, Abacadosh, guardándolo de todo accidente de tránsito, de robo, de violencias, Abacadosh, y derramando tu virajot, Abba, en todo lo que ellos emprendan, Abacadosh, la bendición, Abacadosh, en todo lo que ellos emprendan en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, provéelos en esta semana, bendiciéndolos grandemente en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, gracias una vez más por este día maravilloso. Guarda mi vida, Abacadosh. Guarda mi familia, mi mishpajá, esta mishpajá que está delante de ti. A cada uno de los ajim ajayot, Abacadosh, guárdalos bajo tu talit. Llévalo de retorno a su hogar, a su casa, bajo esas alas de águila. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat, mis amados ajim ajayot, Hakadú Baruj Hu, lo bendiga y lo guarde.